Continuamos con Líder Noticias y en esta oportunidad tenemos en nuestros estudios al candidato al Congreso de la República, don David Sánchez. David Sánchez García, él es un empresario independiente de madre guarochirana y padre guaralino. Está postulando con el número 3 por Unión por el Perú. Muy buenas tardes, don David Sánchez. Bienvenido a Líder Noticias. El pueblo de Chancay, la provincia de Huaral, lo escucha. Muy buenas tardes, Georgina. Gracias por la oportunidad. Gracias a Radio Líder por esta ocasión que me permite, ¿no?, poder difundir mis ideas, mis propuestas. Mi nombre es David Sánchez García. Soy hijo de la región Lima, como bien has dicho tú, de padre guaralino y de madre guarochirana. Bueno, tengo 41 años. Actualmente soy empresario independiente. He tenido la oportunidad de ser alcalde del segundo distrito más poblado de la provincia de Huarochirí, que es el distrito de Santa Eulalia, y soy candidato del mayor Antauro Humala en la lista Unión por el Perú por Lima provincia, ¿no? Nosotros estamos de alguna manera defendiendo y armando las bases de lo que va a significar la candidatura presidencial del mayor Antauro Humala para las próximas elecciones presidenciales, ¿no? Claro, coméntenos, don David Sánchez, cómo está estas semanas ya últimas de la campaña electoral. ¿Qué le dice la población? ¿Cuál es el pedido, considera usted, de la población? Bueno, nosotros estamos de algún modo sintonizando todo el hartazgo, la apatía, de alguna manera el descrédito en el cual ha caído la política en general, ¿no? Claro. Las personas están totalmente de acuerdo con la disolución del Congreso anterior, porque sencillamente en una palabra podemos decir que era un Congreso impresentable, lleno de gente indecente, gente que creo que más vio por sus intereses personales que por los intereses de todos los peruanos. Nosotros, en cambio, venimos con propuestas directas, claras, ejes de trabajo que justamente van armando el camino de lo que va a significar el próximo proyecto presidencial que va a liderar el mayor Antauro Humala. Por ejemplo, nosotros estamos proponiendo el retorno al servicio militar obligatorio. Sí, consideramos que es una necesidad, consideramos que es una muy buena oportunidad para los jóvenes, porque actualmente tenemos un buen grupo de personas jóvenes que están considerados dentro del grupo de los ninis, que ni estudian ni trabajan, sí, que son jóvenes que muchos de ellos lamentablemente están en las esquinas, en las noches, o consumiendo drogas, o consumiendo licor, o sencillamente ya entrando en el tema del pandillaje, que más adelante se convierte en situaciones de delito menor o mayor. Entonces nosotros consideramos que el retorno al servicio militar obligatorio es una necesidad. Creo que sería además una gran oportunidad para nuestros jóvenes inculcarles valores democráticos, inculcarles el amor por el país, el respeto por nuestros símbolos patrios, inculcarles disciplina, puntualidad, y orden, limpieza, etcétera. Yo creo que implantando el servicio militar obligatorio también vamos a tener una importante cuota de apoyo a la seguridad ciudadana, porque dentro de las cosas de la seguridad ciudadana también nosotros estamos plenamente de acuerdo de sacar el ejército a las calles, ¿no?, de poder hacer un trabajo en conjunto con la Policía Nacional y poder darle solución al gran problema que tiene el país, que es el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Claro, pero por ejemplo, eso de sacar al ejército a las calles tendría que ser un consenso, ¿no? O sea, tenía que aprobarse por mayoría en el Congreso. Claro, y además que también tendría que ser de la mano con el Ejecutivo, evidentemente, sí, pues, ¿no? Por eso yo siempre digo al inicio de todas mis intervenciones periodísticas de que muchas de las cosas que nosotros proponemos son parte del camino del proyecto presidencial al cual estamos apuntando, y este periodo parlamentario, que es un periodo corto y complementario, valga la redundancia, es únicamente la oportunidad de poder ir forjando y difundiendo nuestras ideas fuerza de lo que queremos hacer como proyecto de Perú, como proyecto de país, al mando, por supuesto, del mayor Antauro Humala, ¿no? Claro, bueno, usted debe saber, ¿no?, los cuestionamientos que hay sobre Antauro Humala, ¿no? Cuestionamientos infundados. Yo te quiero contar rápidamente que Antauro... Se le cuestiona que sea extremadamente radical ya. Sí, pero creo que el tiempo y la historia le va dando la razón. No Sí, olvidemos pues, que Antauro Humala termina promoviendo el andahuaylazo justamente porque él advierte desde hace 15 años
el negociado que venía haciendo Odebrecht bajo la mesa con el señor Alejandro Toledo, ¿no? Y de alguna manera él consigue la información de que Alejandro Toledo, pues, y ahora ya el tiempo le da la razón, ha recibido pues 30 millones de dólares solo de coimas, ¿no? De parte de Odebrecht. Y justamente cuando él se alza en armas en los primeros días del año, el señor Alejandro Toledo estaba en total estado de ebriedad en Puntasal, y reaccionó después de 3 días, ¿no? Cuando creo que ya lo desintoxicaron probablemente en una clínica, ¿no? Entonces, y él estaba en pleno andahuaylazo y además que fue traicionado por su propio hermano, por Ollantumala, quien no fue a apoyarlo y le prometió hacerlo, ¿no? Y cuando hablamos de sus cuestionamientos y sus supuestos delitos, a él lo han procesado por varias cosas. Sí. Primero, por rebelión. Segundo, por haber hecho uso indebido de arma de reglamento de los policías, porque ellos tomaron una comisaría. Y tercero, y lo más grave, fue que fue acusado de las muertes de 2 policías y además, a consecuencia de ello, muerte de 2 etnocaceristas. La verdad de las cosas es que este tema ya ha sido ampliamente investigado y se ha determinado mediante las pruebas balísticas de que Antauro no tuvo nada que ver en el tema de la muerte de los policías ni los etnocaceristas, porque se ha determinado incluso el ángulo de cómo ingresa el proyectil en el cuerpo de los finados, ¿no? Que fueron desde un cerro que estaba a 500 metros donde ellos estaban haciendo la revuelta y que además han sido hechos por los francotiradores del servicio de inteligencia del propio Alejandro Toledo. O sea, Toledo ya no tenía manera de parar lo que estaba haciendo Antauro y no se le ocurrió mejor idea a él y a sus generales de matar a los propios policías para inculparlo a él y de esa manera manchar su imagen, su honra y meterlo a la cárcel. Bueno, el señor Antauro Humala ha sido juzgado, ha sido sentenciado con una ley anterior y además esa ley contempla que al cumplir el 70% de su condena ya tiene que salir en libertad. El año pasado ya cumplió el 70% de su condena, pero por 2 elementos no sale en libertad. Uno, por falta de voluntad política, porque evidentemente si ahorita Vizcarra saca al mayor Antauro Humala, es el próximo presidente de la República de manera inmediata, ¿no? Y ese es el gran temor que tienen pues los grandes empresarios, claro, los grandes mineros, los grandes banqueros, que tienen sus propios candidatos y ya se ha demostrado largamente ese tema, ¿no? Uno es la falta de voluntad política y 2 es que no existe justicia en este país. Porque no puede ser posible que los narcotraficantes, los asesinos, entran y salen permanentemente de la cárcel y una persona que se rebeló contra un gobierno corrupto como el del señor Alejandro Toledo y que el tiempo le termina dando la razón, siga preso por fines netamente de odio y de miedo político que le tienen a Antauro, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es una situación bastante delicada y como usted señala, ¿no? El tema de los empresarios son los que, creo yo, pesan más para que él no salga finalmente de la cárcel, tienen ¿no? miedo, pues imagínate qué opinaría la CONFIEP, ¿no? De saber que Antauro, por ejemplo, dice que va a nacionalizar las empresas estratégicas, ¿no? O sea, no puede ser posible que hay situaciones ya extremas, ¿no? No puede ser posible, por ejemplo, que LAN Perú, que no, de Perú no tiene nada porque en realidad es LAN Chile, ¿no? El 90% de sus pilotos sean pilotos de la Fuerza Aérea Chilena. O sea, todo nuestro espacio aéreo está dominado enteramente por chilenos. Por ejemplo, solo por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que Antauro Humala de alguna manera sintoniza el hartazgo, sintoniza la falta de confianza que tiene toda la población en todos sus políticos anteriores. Y él por eso se caracteriza por ser una persona firme, con los pantalones bien puestos, y no solamente está planteando el retorno, y nosotros como sus candidatos, yo soy David Sánchez, votar por David Sánchez es marcar la veda y la victoria y escribir el número 3, soy el candidato de Antauro. No solamente estamos planteando el retorno del servicio militar obligatorio, sino también la pena de muerte, ¿no? O sea, nosotros sí estamos completamente convencidos que en este país tiene que haber pena de muerte para los violadores de niños, tiene que haber pena de muerte para los sicarios, para los feminicidas, y tiene que haber pena de muerte para los altos actos de corrupción de los expresidentes de la República. Solo de esa manera, todo aquel que quiera ocupar un cargo público tendrá claro que si roba, va a morir, fusilado. Nosotros creemos en esa propuesta. Y claro, por supuesto, yo soy licenciado en Ciencia Política, tengo una maestría en Gestión Pública, he sido becado un par de veces para estudiar en Europa y sé perfectamente que hay un marco legal, que el Pacto de San José, etcétera, etcétera. Muy bien, somos conscientes de eso. Pero en situaciones extremas. Exactamente, se necesitan medidas extremas también. Mira, hace algunos meses nomás el presidente de la República nos ha llevado a un referéndum, ¿no? A una consulta popular
tan absurda, con 5 temas que a ningún peruano le interesaba, pero ahí le pusieron para que vayan a votar por el sí, 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 no, 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 ¿no es cierto? A ver, en esa misma lógica, en esa misma dinámica. ¿Tú crees que si llevamos a una consulta popular o una consulta, si se tiene que aplicar o no la pena de muerte para los presidelincuentes, para los corruptos y los violadores, para los asesinos, ¿tú crees que la gente va a decir que no? Claro. Evidentemente que la gente va a estar de acuerdo. De hecho, hay encuestas ya que dicen que más del 85% de la población está de acuerdo con la pena de muerte. Entonces, no me van a decir que porque estamos en un pacto no nos podemos salir de ese pacto. Nosotros tenemos los pantalones bien puestos para iniciar el procedimiento administrativo y el procedimiento legal que corresponda para salirnos de ese pacto y también salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, eso es considerado como una propuesta populista, ¿no? El hecho de querer decirle a la gente lo que quiere escuchar. Bueno, pero no es que seamos populistas. Lo que pasa es que nosotros estamos convencidos que si tú fusilas a 10 violadores, vas a ver que las violaciones van a parar. Que si tú fusilas a 10 asesinos o feminicidas, vas a ver que ese señor que le pega a su mujer y que está planificando matarla, se va a aguantar, porque sabe perfectamente que va a morir al día siguiente. Entonces, como bien has dicho tú al inicio, cuando tenemos un problema tan álgido que estamos viviendo nosotros, que tú no tienes la seguridad de que tus hijos salgan a la esquina y regresen, o que tus hijos vayan a estudiar y que por un celular le metan un balazo y lo dejen parapléjico. O sea, estamos viviendo en una situación tan extrema que creo que ya este tema de la seguridad se le ha escapado de las manos a todos los gobiernos y a todos los niveles de gobierno, que no hay medida que funcione. La función de la seguridad ciudadana debe estar a cargo de la Policía Nacional, pero lamentablemente la policía no tiene logística, no tiene recursos, no tiene personal. Entonces, ¿qué se le ocurrió al Estado peruano? No, entonces, ¿sabes qué? Si no, la policía no puede, entonces vamos a involucrar a los alcaldes. Y los alcaldes tienen que hacer su códice, tienen que tener su serenazgo, que están con pistolita de agua tratando de detener a la delincuencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nosotros si tenemos un problema, tenemos que afrontarlo. Y si nosotros vamos a afrontar el asunto, necesitamos también algunas medidas radicales, como la pena de muerte. Y no es populismo. Nosotros vamos a iniciar, por ejemplo, podríamos llamar un referéndum o una consulta popular para que la gente opte por salirnos del Pacto de San José. Iniciaremos las reformas que correspondan desde el Congreso y en coordinación con el Ejecutivo para ya iniciar ese trámite de desvincularnos de este pacto, que creo que es importante y muy urgente, ¿no? Interesante lo que usted nos informa. Pero Georgina, Sánchez. solo una cosita más respecto a este tema. El artículo 140 de la Constitución Política del Perú ya contempla la pena de muerte. Dice, pena de muerte en caso de traición a la patria en época de guerra. Hace unos años hubo un señor, creo que era del Ejército, de la Marina, que le había vendido información a Chile, ¿no? Y que a este señor no se le pudo aplicar la pena de muerte porque no estábamos en época de guerra, porque la ley dice expresamente en época de guerra. Entonces nosotros también podemos, desde el Congreso, en estas 2 legislaturas, podríamos modificar ese artículo de la Constitución y con una mayoría, por supuesto, ¿no? En consenso con otras bancadas, y podríamos decir así. Le quitamos la frase de en épocas de guerra y dejamos así, artículo 140. Pena de muerte en caso de traición a la patria, coma, violadores de menores, coma, feminicidas, sicarios, coma, y delincuentes de cuello y corbata. O sea, ¿cómo puede ser posible que vivamos en un país donde tenemos los más altos índices de anemia, pero sin embargo los expresidentes se han robado millones de millones de millones y viven alegremente en el extranjero y no les pasa nada? Sí, pues. Viven de los más felices. Y es más, cuando alguien quiere aplicarle la pena de muerte, salen las personas a decir, ¿cómo? ¡Qué horror! No se puede, no se debe. No, si no se pudiera, entonces en algunos estados de Estados Unidos, como actualmente, no se aplicaría, pues. Si no se pudiera, China, que es una potencia mundial, tampoco aplicaría la pena de muerte, igual que Japón, igual que en Singapur. Entonces, si otros países que son más desarrollados que el Perú se aplica y funciona correctamente, ¿por qué tenerle miedo al tema de la pena de muerte? Solo podría tenerle miedo a la pena de muerte quien evidentemente está metido en este tipo de delitos, ¿no? Interesante lo que nos comenta don David Sánchez, candidato al Congreso de la República por Unión por el Perú con el número 3. Está en nuestro distrito de Chancay, está recorriendo también nuestra provincia de Huaral. Usted propone la eliminación de los peajes abusivos. Coméntenos. Sí. Ahí hay un tema bastante interesante. Por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos 2 peajes, ¿no? En el norte chico solamente. Mira, yo siempre trato y abordo este tema con algunos ejemplos, ¿no? Nosotros, para empezar, estamos planteando la revisión de los contratos, ¿ya? Por ejemplo, si tú te encuentras en la ciudad de Huacho y te quieres movilizar a Cañete, dentro de tu propia región, Lima, provincias, tienes que pagar 7 peajes.
y para volver tienes que pagar 6 peajes más. O sea, dentro de tu casa, en tu jurisdicción, en tu tierra, en tu región, tienes que pagar 13 peajes. Y si tienes un camión con varios ejes, por cada peaje pagas como 56 soles. O sea, tienes que tener un presupuesto más o menos de 800 soles solo para regalarle a los peajes de Odebrecht, ¿no? Por los grandes contratos que han firmado estos presidentes corruptos y estos alcaldes corruptos. Entonces, planteamos la revisión de estos contratos. Mire, yo vengo de Huarochirí, exactamente en Corcona tenemos un peaje. ¿Sabes cuántos vehículos transitan por la carretera central? 50.000 diarios. ¿Sabes cuánto recauda ese peaje? 1 millón de soles todos los días, los 365 días del año. ¿Sabes cuánto invierten? Su planilla, ¿ya? Al día debe más o menos 5.000 soles, porque tienen varias personas limpiando los cartelitos, tienen una retroexcavadora china de 15 años de antigüedad, que debe valer $15.000, y una camioneta china de también con 10 años de antigüedad, que debe valer $5.000. O sea, estos señores recaudan 1 millón de soles todos los días y gastan menos de 10.000 soles todos los días. ¿Tú crees que eso es beneficio para el Estado peruano? Y además que el contrato dice que la carretera central, siendo la carretera más importante del Perú, que tiene 2 vías, una de subida y una de bajada, el contrato dice que tienen que ampliarlo a 4 vías. ¿Tú crees que siquiera se ha iniciado ese proceso de ampliación? No. Ponen una serie de peros, pretextos, pero mientras ponen los peros, pretextos, van cobrando su rica plata, su 1 millón de soles de todos los peruanos. ¿Y quién hizo esa concesión de 30, de 40 años? El señor Alan García. Meses antes de que deje su gobierno aprista, le dio la concesión a estos colombianos. ¿Y cómo nos hicimos de pronto de tantos peajes de la noche a la mañana en un abrir y cerrar de ojos? Dentro del marco de estos corruptos como Alejandro Toledo y Ollanta que nos inventaron el IRSA 1, el IRSA 2, que la interoceánica, que hay que conectarnos con Brasil y todo el asunto, y con este rollo nos metieron una serie de peajes. Y los de Lima provincia estamos, discúlpame la palabra, más fregados que todos, sí, porque estamos condenados a que nuestros agricultores, nuestros pescadores, ¿ya? Que además tienen que sacar sus productos, pagan el flete más caro de todo el Perú por la cantidad de peajes que pagan los transportistas. Sí, pues. Entonces los costos se van elevando. Entonces nos vemos directamente perjudicados y nuestra gente está cada vez más empobrecida por ello. ¿Y quién alza su voz de protesta ante esto? Yo, David Sánchez, el candidato de Antauro Humala, que va con la B, y hay que escribir el número 3. Nosotros estamos dispuestos a hacer una comisión investigadora para revisar estos peajes vinculados a Odebrecht y buscar que anularlos o buscar que reviertan al Estado su administración de estos peajes, como es en las principales ciudades del mundo. Yo no estoy hablando de un modelo retrógrada, de un modelo estatista, no. Yo he tenido la suerte, gracias a Dios, de, siendo estudiante, conocer varios países en el mundo. Y sé cómo funcionan perfectamente otros sistemas políticos. Por lo tanto, sé también los límites que tienen estos sistemas para luchar contra la corrupción. Y lo que se ha visto en el Perú en los últimos años es una cuestión escandalosa. Cada presidente vendía lo que tenía en la mano con tal de que reciba su coima y no le interesaba que hipoteque al Perú. Los peajes terminan siendo una hipoteca de todos los peruanos. ¿Quién en su sano juicio le puede dar a una empresa 40 años de administración de un peaje? ¿A cambio de qué? Esto es una corrupción total. Entonces, si no lo hacemos mediante el Congreso y el Ejecutivo, lo haremos con el pueblo, pues. Pero no podemos permitir más que nos sigan robando abiertamente como lo están haciendo con los peajes. Efectivamente, es una situación bien delicada ese tema de los peajes, como usted indica, ¿no? En el caso de la región Lima, precisamente en la región Lima somos los de la región somos los más perjudicados, los que pagamos el pato, porque somos los que pagamos el flete más caro del Perú. Del Perú. En ninguna parte del Perú hay tanta cantidad de peajes como nos perjudica a nosotros como en la región Lima provincias. Efectivamente. Ahora, aquí en Chancay, coméntenos cómo lo ha recibido la población. Muy bien. He venido a las 12, porque creo que tuve yo una confusión en la hora. Y aproveché en irme un rato al mercado, en conversar con varias personas. Ya. Es increíble. Yo me he quedado muy contento porque es increíble cómo la gente dice, Antauro tiene que ser. Antauro es el próximo presidente del Perú. En este sí miedo, creo, dice. Pues, y lo dicen las personas más humildes, las personas caramba de pueblo. Exacto. Dicen, yo sí creo en este señor, este sí, con Antauro sí. Entonces, a mí me causa mucha alegría porque entonces me doy cuenta que no nos estamos equivocando en el proyecto que estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo un proyecto para un mediano plazo. Nosotros estamos trabajando a futuro. Entendemos que este periodo complementario, que tiene 1 año y meses, es solamente el primer paso de lo que va a significar el proyecto país que va a armar Antauro Humala al frente del Perú.
Estamos convencidos de ello y por eso estamos candidateando en estas elecciones. ¿Cuándo debe salir en libertad? Ya debió salir el año pasado. Claro, pero al final no lo quieren sacar. Menos lo van a sacar, me imagino, ahora días antes de la elección, porque seríamos mayoría absoluta en el Congreso de la República. Sin duda, seríamos mayoría absoluta en el Congreso de la República. Pero claro, dentro de los cálculos del Ejecutivo, que su candidato del Moradito no pega, además que está con todo su rollo de la ideología de género, que el niño tiene papá y la niña tiene mamá y todo el tema del sexo anal de los 13 años y todas las idioteces que están proponiendo los morados y que la gente no los quiere evidentemente, ¿no? Y sus otros candidatos que también se están cayendo, entonces no saben qué hacer, ¿no? Y no están actuando con la ley en la mano, porque si de actuar así, ya Antauro estaría fuera. Por supuesto, organizando todo lo que nosotros estamos avanzando, ¿no? Se maneja bien en las redes sociales, Antauro, ¿no? Tiene miles de seguidores. Sí, lo que pasa es que no es tanto que se maneje, yo creo que es más la espontaneidad de la gente. Yo te invito a que le preguntes a la gente. La gente, hace una semana exactamente, un colega tuyo de Cañete hizo una encuesta, una transmisión en vivo, ¿no? Le preguntó como a 100 personas en Cañete por quién va a votar porque ya estábamos cerca para las elecciones del Congreso, etc. Mira, sin exagerar, 90 por lo menos le dijeron por nadie porque todos son rateros, que se vayan a su casa todos, no creemos en la política, es más, ni siquiera queremos Congreso. Y uno que otro por ahí que la Florcita, otro que no, que Antauro, otro que Lapra, otro que Acción Popular, o sea, entonces, ¿a qué se lleva? ¿A qué conclusión llegamos? La gente está desencantada en general de la política. En general de la política. Y en ese desencanto, en ese grupo mayoritario de un 70, 85%, ahí calza perfectamente la propuesta de Antauro Humala. Porque él representa todo lo anti de lo políticamente que hemos vivido hasta la fecha. Él dice, nosotros no creemos en lo tradicional. No creemos en las formas que vienen gobernándonos hace 20 años. Nosotros creemos que tenemos que poner 4 ejes concretos. Pena de muerte, 1. 2, servicio militar obligatorio. 3, revisión de peajes. 4, política clara con los extranjeros. No te he hablado, por ejemplo, del tema de los extranjeros. No voy a referirme a una nacionalidad en particular, pero te puedo decir, por ejemplo, que nosotros estamos dispuestos, y eso en particular David Sánchez, estoy proponiendo la modificación de la ley de migraciones. ¿Para qué? Extranjero que es capturado en flagrancia de un delito menor o mayor, sea deportado inmediatamente a su país para que sea juzgado y encarcelado allá. No me parece justo que los extranjeros que nos vienen a descuartizar, que nos vienen a disparar, que nos vienen a robar, nosotros tengamos que pagarle con nuestros impuestos al policía que lo captura. Tenemos que pagarle con nuestros impuestos al fiscal que lo acusa. Pagarle con nuestros impuestos al juez peruano que lo sentencia. Pagarle con nuestros impuestos a la gente del INPE para que le dé su desayunito, su almuercito y su cena, y además su camita donde dormir. O sea, al final, este delincuente extranjero que viene a matarnos nos termina costando 5, 6, 7 veces más caro. ¿Por qué? Porque nosotros somos los panchos que los recibimos acá con los brazos abiertos. Entonces, nosotros somos conscientes de que extranjero que viene a trabajar, mi posición personal, yo normal, que trabaje honestamente. Pero extranjero que viene a delinquir, inmediatamente tiene que ser deportado a su país para que allá lo juzguen y allá lo encarcelen. No tiene por qué costarnos a nosotros, y mucho menos con nuestras cárceles hacinadas y las condiciones en las que se vive en el INPE, ¿no? Estar metiendo extranjeros ahí, no hay manera, ¿no? Interesante, nuevamente le mencionamos lo que usted nos está dando a conocer respecto a sus propuestas como candidato al Congreso de la República. Don David Sánchez ha sido alcalde de Santa Eulalia en la provincia de Huarochirí, especialista en gestión pública con 20 años de experiencia profesional. Actualmente es empresario independiente y hoy está en nuestro distrito de Chancay dándonos a conocer sus propuestas de campaña precisamente para llegar al Congreso de la República en estas elecciones del próximo 26 de enero. Don David Sánchez, su despedida, algo más que usted quiere decirle a nuestra población. Gina, agradecerte por la oportunidad, agradecer a Radio Líder. Un saludo muy fraterno a todo el hermano pueblo de Chancay que me está escuchando mediante la radio y también mediante las redes sociales. Un saludo muy fraterno a todos los seguidores de las redes. Pues decirles que este 26 de enero
no podemos dudar en darle la oportunidad al partido Unión por el Perú. Nuestro símbolo es la B de la vida, la B de la victoria, ¿no es cierto? Es la B pequeña o el check, ¿no? Que hay que marcarlo con una X, la B de la victoria o la V de la victoria. Y votar por David Sánchez es escribir en el recuadro en blanco el número 3. El número 3 es votar por el candidato de Antauro Humala. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. En Líder Noticias hemos conversado con don David Sánchez García, hijo de la región Lima, de madre guarochirana y padre guaralino, que está postulando al Congreso de la República con el número 3 por Unión por el Perú. Adelante, estudio.